Qué gusto saludarle. Presentamos información de impacto económico dentro y fuera de nuestras fronteras. Acá nuestro primer enunciado. Ministro argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne, viajó el sábado a Estados Unidos. Hoy se prevé visite Houston en busca de inversiones para consolidar el desarrollo de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, y el miércoles se reunirá en Washington con el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, y el jueves con Lagarde. China, hablamos de China, busca impulsar la innovación tecnológica a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Tema de expediente económico, movilidad social, cuestión generacional, lo ampliamos, es nuestro tema de análisis. Empecemos a detallar. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente, bienvenida. Ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, está desde el día sábado en Estados Unidos. Desarrolla una agenda con enfoque en lo energético y está previsto que se encuentre con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, mientras se espera que el directorio del organismo multilateral apruebe el desembolso de otros 10.700 millones de dólares como parte del acuerdo cerrado el año pasado. El anuncio de viaje de Dujovne se desarrolla en momentos en que la misión técnica del FMI está en Washington terminando el informe sobre la situación económico-financiera de Argentina, para luego elevarlo al directorio de este organismo. En la víspera, Jerry Rice, vocero del FMI, señaló que esperan contar bastante pronto con un comunicado y conocer más detalles sobre el resultado de la tercera revisión. En esa línea, el gobierno de Macri espera recibir a fines de marzo o durante los primeros días de abril unos 10.700 millones de dólares que hacen parte de ese acuerdo total por 56.300 millones de dólares en el contexto de la tercera revisión del plan económico de Argentina, que está incluido en este acuerdo de stand-by de 36 meses ininterrumpidos. Y decíamos que en las próximas horas se encontrará con el secretario de Finanzas de Estados Unidos, Steve Mnuchin, y luego hará lo propio con Lagarde. Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador le abre la puerta a la privatización o a las privatizaciones. El ministro de Energía, Carlos Pérez García, ha informado que se busca concesionar al menos 2 hidroeléctricas que aún no han sido construidas al sector privado a través de una alianza público-privada. El funcionario ecuatoriano refirió que se trata de los proyectos Cardenillo y Santiago. En lo que refiere a Cardenillo, explicó que la documentación está lista y que hay el interés de la empresa privada de participar en la licitación que pronto se abrirá, y que se están estableciendo todos los filtros legales para que en lo sucesivo se pueda concretar este plan. En lo que tiene que ver con Santiago, será lanzado a concesión en unos 6 meses, una vez que se terminen los estudios de redimensionamiento que se desarrollan. En 2018, 400.000 peruanos pasaron a formar parte del sector de la pobreza, que actualmente afecta al 22% de la población de este país suramericano. Analistas están advirtiendo que esta es una consecuencia de las políticas económicas del actual gobierno de Martín Vizcarra. Imágenes como estas que mostramos evidencian una precarización de las condiciones de vida en Perú. Organismos no gubernamentales refieren que 21,7% de la población peruana, esto equivale a más de 8.400.000 personas, están en estado de pobreza. El modelo económico peruano es una espiral de pobreza al que están condenados millones de pobladores que no acceden a servicios básicos como educación y salud, sectores con los presupuestos más bajos de la región. El incremento en la tasa de pobreza deriva de la política fiscal que beneficia a grandes empresas, reduciendo recaudación tributaria y disposición de recursos. Bolivia registró una baja en la inflación respecto al primer mes en este 2019. La leve caída de la inflación fue de un 0.15%, mientras que la acumulada del primer bimestre llegó a 0.07%, según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. La deflación de febrero se explica por la variación negativa de precios en las ciudades y localidades de Canata, Oruno, Santa Cruz, Potosí, La Paz y Sucre. Por segmentos, la variación negativa de 0.15% en la inflación se debió principalmente al decreto de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas de 0.11% y de transporte en 0.04%.
El Programa Fiscal Financiero 2019, suscrito entre el Ministro de Economía y el Banco Central de Bolivia, establece para este año una meta de inflación del 4%. Bolivia cerró el 2018 con una inflación de 1.5%, una de las más bajas registradas en la última década, solo comparable con el 0.26% alcanzado en 2009. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico. Vayamos de una vez y a la vuelta hablamos de otras noticias que están impactando al mundo en términos económicos financieros. Seguimos con más información de impacto económico. A través de la iniciativa La Franja y la Ruta de la Seda, la República Popular China sigue abriendo caminos para el intercambio e impulsando la innovación tecnológica. En el 13º Congreso Nacional Popular de China, desarrollado este fin de semana en Beijing, fueron expuestos los avances tecnológicos que ha registrado o que ha transitado el gigante asiático durante el último año, por los cuales ha transitado este último año. En los países que hacen parte del trayecto de la Franja y la Ruta, que sabemos son muchos, China está promoviendo zonas para la transferencia tecnológica e invirtiendo en capacitación o formación de más de 500 jóvenes científicos y más de 1.200 estudiantes, sumando a participantes de América Latina y el Caribe. Son 5 plataformas de cooperación e inversión en innovación tecnológica. También están incluidos los países de la ASEAN, contando con un activo apoyo de países como Filipinas e Indonesia. La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda surgió en 2013 como una propuesta del gobierno chino para reconectar las rutas comerciales y culturales entre Asia, Europa y África. En la actualidad, esta iniciativa ha ido mucho más allá, incluyendo a naciones de nuestro continente, de nuestra región. Fomentando y apoyando la construcción de laboratorios conjuntos entre empresas, universidades e instituciones de investigación de países a lo largo de la Franja y la Ruta de la Seda. Hemos estado impulsando la construcción y se están preparando algunos laboratorios. La 17ª jornada de protestas de los chalecos amarillos ocupó las calles de Francia el sábado pasado, manteniendo ese pulso contra las reformas de Emmanuel Macron. El movimiento inició en rechazo al aumento planificado del impuesto del combustible, una medida que el Ejecutivo anuló eventualmente para calmar estas protestas que se han dado con mucha intensidad. Macron otorgó un aumento al salario mínimo, eliminó otros impuestos, convocó a los franceses a un debate nacional. Sin embargo, las movidas del Ejecutivo no han apaciguado a este movimiento que ha cobrado sí ya personalidad, naturaleza de movimiento organizado. Desde el 17 de noviembre de 2017, Francia se encuentra sumergida en una ola de masivas propuestas impulsadas por el movimiento de los chalecos amarillos, que se iniciaron originalmente por el aumento planificado del impuesto sobre el combustible, medida con la que el Ejecutivo estimaba una recaudación anual de 33.000 millones de euros, de los que solo 7.000 millones de euros serían invertidos en asuntos sociales. Después, viendo que las protestas no cesaban, el presidente Emmanuel Macron anunció 4 medidas. La primera, otorgar un aumento al salario mínimo de 100 euros. La segunda fue anular el alza de las cotizaciones para pensiones bajas. Y como tercera y última, eliminar impuestos a las horas extras y a las bonificaciones que voluntariamente los empresarios dan a sus trabajadores. 2 de estas medidas tienen trampa. Están supeditadas a la voluntad del empresario, mientras que la ayuda complementaria al salario mínimo parece más una decisión publicitaria o que pretende dividir a los casi 70 millones de habitantes que tiene Francia, ya que solo 1,8 millones percibe la remuneración mínima. Sin embargo, dichas medidas anunciadas por Macron no lograron para las protestas de los chalecos amarillos, razón por la cual el presidente francés a mediados de enero invitó a los franceses a participar en un gran debate nacional para escuchar sus quejas. Esta nueva medida que anunció Macron tampoco ha logrado calmar las protestas, que siguen presentes en las calles. Y el pasado sábado, Francia fue testigo de la 17ª jornada de manifestaciones de los chalecos amarillos, quienes, a pesar de ser fuertemente reprimidos, siguen rechazando las reformas de Macron, quien en la última encuesta su gestión de gobierno fue rechazada con el 75% de la población. Hablamos del Fondo Soberano de Noruega, que ha informado que venderá participaciones en las empresas de exploración y producción de petróleo y gas.
A través de un comunicado, este fondo informó que retirará 7.500 millones de dólares del sector petrolero. La ministra de Finanzas, Siv Jensen, informó a través de un comunicado que el objetivo es reducir vulnerabilidad de la riqueza común de Noruega frente a un retroceso permanente de los precios petroleros. Esta decisión llega después de haber tenido el aval del Banco Central, que después de un año de debate aprobó la desinversión en 134 compañías clasificadas como compañías de exploración y producción. El divorcio europeo no se ha consumado, se sabe, pero sigue generando consecuencias. La Autoridad Bancaria Europea firmó un acuerdo con el gobierno francés, por lo que se ha oficializado ya la mudanza de este organismo desde Londres hasta la capital francesa, París. La sede estará ubicada específicamente en el barrio financiero de La Défense, en el oeste de París. A partir del 30 de marzo, las reuniones de los órganos de gobierno de la EBA se organizarán justo allí, en su nueva sede. Serán trasladadas gradualmente las operaciones financieras hasta el 31 de mayo, cuando cierren las instalaciones de la institución en el barrio financiero de Canary Wharf en Londres. Este organismo es una autoridad independiente que regula y supervisa el sector bancario europeo con el objetivo principal de configurar un marco regulador único y velar por la integridad del sistema común. Después de más de 8 años en Londres, París pronto dará la bienvenida a la Autoridad Bancaria Europa, que estará operativa el 3 de junio en su nueva sede de La Défense. Es una de las primeras consecuencias concretas del Brexit, ya que las dos agencias europeas que anteriormente tenían su sede en Londres ahora se mudan al continente. Asegúrate de ello. Respeto la decisión de nuestros amigos británicos de abandonar la Unión. Lo respeto, pero lo lamento. El número de personas registradas en las oficinas públicas de desempleo en España aumentó en el segundo mes del año. Vayamos a datos que fueron difundidos recientemente por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de este país. El número de desempleados o desocupados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en febrero en 3.279 personas respecto al mes anterior. Con este incremento, el total de desocupados en España se ubica en 3.289.040. Por sectores, el desempleo se redujo en servicios, construcción e industria, pero repuntó en agricultura, que sumó 9.885 parados más. A fines de 2018, España logró reducir su tasa de desempleo a 14,45%. Sin embargo, la precariedad sigue presente en el mercado laboral y sigue ocupando el segundo puesto como el país con el índice de paro más alto de la Unión Europea, detrás de Grecia. Tiempo de hacer una última pausa en esta emisión y a la vuelta abrimos nuestro expediente económico y revisamos nuestro tema de análisis. Si las perspectivas de cualquier persona de hallar un empleo, la calidad de esa ocupación, el estado de salud y otras dimensiones importantes del bienestar social están estrechamente relacionadas con cómo era la situación socioeconómica de su hogar durante su infancia, es difícil que un país progrese tanto en términos económicos como sociales. Empezamos a explicar por qué este argumento. La falta de movilidad social entre generaciones no solo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en capital humano, no solo individual, sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social. Los datos dicen que en Estados Unidos, la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación. Y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación.
En otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja. La desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente. Pero Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia. Alcanza valores medios altos en Suiza, España y Francia y valores medios en Japón y Alemania. En Dinamarca, Noruega y Finlandia, los valores son muy bajos. Y es que en todos los países la transmisión de la ventaja social a través de las generaciones es una realidad. Tener un buen origen familiar en términos educativos y económicos sigue determinando poder alcanzar un alto nivel de estudios y sobre todo una mejor situación laboral. Esta ventaja no se ciña al ámbito ocupacional, sino que el hecho de haber crecido en una familia con recursos económicos escasos es también un buen predictor de tener, por ejemplo, un peor estado de salud. Según el informe de la OCDE que lleva por nombre Un elevador social roto, ¿cómo promover la movilidad social?, los resultados de competencias educativas siguen mostrando un rendimiento de más de un 20% mayor en el caso de los hijos que proceden de las familias con mayor nivel educativo. Esa desventaja no solo significa una menor expectativa salarial, sino también una menor esperanza de vida con una diferencia de hasta 8 años en el caso de los varones. En promedio, 4 de cada 10 personas cuyos padres tenían un bajo nivel educativo lo siguen teniendo hoy, y solo 1 de cada 10 completa los estudios universitarios. En una proporción todavía importante, los hijos de trabajadores manuales continúan hoy con un trabajo de esas características, lo que supone una importante quiebra en el proceso continuado de movilidad laboral ascendente de las últimas décadas. Las diferencias de resultados entre países son notables. Dentro de la Unión Europea, la movilidad social es mucho mayor en los países nórdicos que en los continentales y sobre todo que en los mediterráneos. Para estos últimos encontramos un mejor comportamiento en los salarios que en las ocupaciones. A este respecto, los datos de España son reveladores. Mientras que en la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres eran trabajadores manuales es casi 1 de cada 4, en España no llega a 1 de cada 5. La mitad de los hijos de trabajadores manuales mantienen ese estatus en España y en la OCDE sucede solo en 1/3 de los casos. Al nivel actual de movilidad intergeneracional, una persona que naciera hoy en España en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos 4 generaciones para llegar al nivel medio de renta de la sociedad. Además, los niveles de movilidad ascendente son claramente inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE y han empeorado desde los años 90. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. Claramente hay la necesidad de incorporar criterios más amplios de equidad al conjunto del sistema económico desde sus cimientos o bases. Urge modernizar el llamado ascensor social y, evidentemente, abrir un debate más amplio sobre este problema de la desigualdad en nuestras sociedades, implementación de políticas mucho más efectivas que pongan coto a esos mecanismos de reproducción tan desigual, de privilegios para unos pocos, de concentración de riqueza y de poder que pasan de generación en generación, condicionando el devenir de la economía real, jugando a favor de una economía ociosa dominante que pone en jaque el mito del trabajo, la productividad, la llamada meritocracia y el esfuerzo. Así llegamos al final de nuestro expediente económico, tema de análisis y también de nuestra emisión de impacto. Gracias por acompañarnos como siempre. Hasta pronto.